Buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, con el apoyo del Vicerrectorado Académico a través del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente, LID, con retransmisión por Facebook Live. El tema que abordaremos hoy es el aprendizaje basado en retos, y para su desarrollo tenemos el privilegio de contar con Paola Cabrera Solano, magíster en enseñanza del inglés como lengua extranjera por Nova Southeastern University de Estados Unidos y magíster en educación a distancia por la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con estudios de pregrado en Ciencias de Educación mención inglés e Ingeniería en Administración de Empresas. Tiene 14 años de experiencia en educación superior y actualmente cursa estudios de doctorado en Lingüística y Lenguas en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Además, forma parte del grupo de investigación EFL, Learning, Teaching and Technology, de la UTPL, dentro del cual ha sido autora y coautora de diferentes artículos científicos y capítulos de libros, realizando importantes contribuciones para la producción científica del país. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, María Angélica. Las nuevas tecnologías activas están cambiando los entornos educativos en todo el mundo e impulsando mejores resultados académicos de los alumnos. Sabemos que existe la necesidad de implementarlas para que los docentes reflexionen sobre la importancia de transformar la enseñanza tradicional. ¿Qué nos puede comentar sobre estas tecnologías? Bueno, en primer lugar, antes de dar inicio al webinar, quiero agradecer al Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, el Vicerrectorado Académico y al LID por haberme realizado la invitación para compartir estas experiencias sobre esta metodología tan interesante que es el ABR. A continuación les voy a compartir mi presentación para poder ir entrando en materia. Como ya lo comentó María Angélica, es muy interesante que partamos en primer lugar de un análisis de por qué estas metodologías activas son tan importantes e interesantes en esta época en la que nos encontramos atravesando por un sinnúmero de necesidades. Nos encontramos con que los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje ya no nos están dando el mismo resultado que quizá hace décadas nos daban. ¿Por qué razón? Porque nuestros estudiantes están regulando su conocimiento a través de un aprendizaje un poco más informal. Nos hemos podido dar cuenta ya como docentes que nuestros alumnos se interesan bastante por buscar información que sea accesible, inmediata, de acorde a sus intereses y que le despeje una duda, ¿verdad? Ya no se leen quizá un libro de 200 hojas para buscar un concepto, sino que van a la web, van a YouTube, a los buscadores más importantes y lo que hacen es rápidamente detectar aquello que les interesa. Entonces nos encontramos ante esta situación y es justamente el punto de partida de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque estos estudiantes, estos alumnos nuevos que están presentes actualmente en nuestras aulas, ya no son consumidores de información, sino que se han convertido en productores o generadores de nuevos conocimientos e incluso les gusta publicar bastante, consumen información de redes sociales, la comparten y aprenden mucho de eso. Lo que nos lleva a pensar en la importancia de utilizar métodos activos, justamente para alumnos con esta necesidad. Ya no podríamos nosotros trasladar mucho más, lo digo en esta virtualidad que nos encontramos viviendo, utilizar estos métodos tradicionales de leer un slide o continuar con una explicación muy teórica, ¿verdad? Sino esta necesidad de activarlos, de mantenerlos conectados. Realmente el desarrollo de otras destrezas que van a ser transversales al currículum es fundamental hoy en día. Entonces, en este sentido, yo he querido partir justamente de la importancia de estos métodos activos y particularmente del ABR como un punto de partida que nace del aprendizaje vivencial. ¿Sí? El aprendizaje vivencial
realmente lo que involucra es que nuestros estudiantes aprendan haciendo. En este sentido, un autor muy importante, John Dewey, quien propuso el aprendizaje vivencial en Estados Unidos, confiaba mucho en que el estudiante ya no aprenda únicamente del contenido teórico, sino que le demos esa oportunidad de involucrarse en contextos de su realidad. Y de aquí nace el ABR justamente, puesto que ya aprobar no significa aprender. Esto debemos tomar en cuenta, sino que existe una serie de destrezas que debemos ir fortaleciendo en los estudiantes. Y he querido compartirles acá esta frase tan interesante en que nos dice justamente, a veces aprobamos o permitimos, Bill Gates nos la dice, permitimos o queremos aprobar a los alumnos solo de manera sumativa, pero se nos queda de lado esta parte formativa. En esta breve reflexión, yo quisiera, no sé, que podamos partir de esta importancia del aprendizaje vivencial y sobre todo del análisis de esta pirámide de aprendizaje propuesta por Edgar Dale años atrás, en Estados Unidos también, en donde nos compara cómo aprende una persona cuando le enseñamos con métodos pasivos, o sea, únicamente basándonos en la lectura, en lo audiovisual, en demostraciones sencillas. Y ustedes se podrán dar cuenta que cuando aplicamos métodos de aprendizaje activos, en donde el alumno practica y se involucra e incluso comparte eso que aprende, el porcentaje de retención del alumno realmente sube. Hablamos aproximadamente de un 90% de retención, porque es lo que vive la persona. Todos aprendemos de la experiencia. A veces no recordamos el año de tal publicación ni el año en que se propuso tal concepto, pero sí debemos estar listos para poder resolver situaciones que están a nuestro alrededor y tomar decisiones. Eso es lo que todos hacemos ya en el ámbito laboral. Y para esto es precisamente de esto es de lo que vamos a conversar en este webinar, María Angélica. Muchas gracias. Vemos que las metodologías activas brindan oportunidades de comunicación y acercamiento entre los estudiantes y sus docentes. Podríamos mencionar como ejemplo de ello, pues, al aprendizaje basado en retos. ¿Nos podría explicar un poco más sobre esta metodología? Muy bien. Sí, precisamente para ya adentrarnos a lo que es el aprendizaje basado en retos, es fundamental partir de un análisis de su concepto. ¿Qué es un reto? Una palabra que usualmente todos creo que la hemos utilizado en nuestras conversaciones diarias, está presente. Sin embargo, ya en el ámbito académico, es muy importante que partamos de conocer su definición. Es una actividad que puede ser física o intelectual, una persona debe realizar. Pero dentro de este proceso van a existir algunas quizá dificultades, limitaciones, complejidades, situaciones que tengo que atravesar para una vez lograda esta fase, pues decir que cumplí con este reto. Quintero 2015 nos menciona, lo podemos entender también como una actividad, tarea o situación que implica o involucra al estudiante para que nos dé una respuesta ante un estímulo que nosotros como docentes le proponemos. Entonces, cuando planteo o tengo en consideración, en primer lugar, entender el concepto de reto, sería muy importante que todos lo entendamos así. A veces existe una comparación muy estrecha entre un reto y un desafío. Sin embargo, en este sentido no sería lo mismo. Un desafío ya es algo muy particular, muy específico, en donde le digo a la persona, bueno, yo te desafío a que no puedes hacer esto. Hasta incluso podemos hablar de algo más entre pares, ¿no es cierto? Desafíos que yo puedo plantear. Sin embargo, en este caso nos referimos a reto y a estas dificultades que vamos a tener que atravesar, pero que al final va a ser lo que nos llena a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes
fundamentalmente porque esto es para ellos de forma esencial. El aprendizaje basado en retos, o también denominado Challenge-Based Learning, porque nace de una propuesta de Apple realizada en 2008, es un enfoque pedagógico activo. Lo que hace es involucrar al estudiante en una situación problemática real, esté vinculada a su contexto, al entorno en que nuestro alumno se desenvuelva. Lo cual lo que implica es que se defina un reto y que se implemente una solución. Es decir, no puede haber solución sin reto planteado, ni puede haber un reto planteado sin una propuesta de solución por parte del estudiante. Además, es fundamental en este sentido reconocer que el ABR aprovecha el interés de nuestros estudiantes justamente por fomentar la práctica, por llegar a practicar lo que normalmente estaría en el sílabus. Vamos a pasar de una metodología que normalmente es pasiva a llevarlo al estudiante a que desarrolle otras competencias que también son clave y que son fundamentales en una persona que se está formando para quizá ocupar cargos importantes, para cambiar la matriz productiva del país, porque para eso se están formando nuestros alumnos. En este sentido va a ser fundamental que puedan tomar buenas decisiones, que tengan destrezas de comunicación asertivas y sobre todo que formemos también en valores y en liderazgo. Esto estrechamente está relacionado con lo que quiere nuestra universidad. En la UTPL no solamente estamos formando en esta parte disciplinar, sino que de manera transversal todos los docentes nos involucramos para poder realizar este aporte. Es decir, lograr que nuestros estudiantes desarrollen valores éticos, morales, que les permitan luego tomar muy buenas decisiones. Finalmente, en esta sección quiero compartirles unos datos muy interesantes en relación a lo que tiene que ver con lo que el mundo laboral exige hoy en día. El 81% de las tareas de gestión de una empresa las están desarrollando las personas. Quiere decir que ellos tienen que estar preparados justamente para tomar buenas decisiones. En tan solo 4 años, el 29% de las actividades de las empresas van a ser desarrolladas por máquinas. Y hoy en día, el 47% del procesamiento de la información y datos lo están haciendo los ordenadores. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente los que van a tener éxito son las personas que marquen la diferencia en las empresas. Entonces se va a tener que elegir qué perfil está apto o no para ocupar cierto cargo o cumplir cierto rol. Y en este caso, la tendencia clara del mercado laboral nos está llevando a pensar en nuevas formas de enseñanza, no únicamente en el nivel de instrucción superior. Podemos implementar el ABR también en primaria o secundaria. La escala que nosotros definamos va a ser lo que marque la diferencia. Por ello, es fundamental mencionar que el ABR parte de una complementariedad de destrezas. Se escucha mucho hoy en día de destrezas blandas o destrezas duras, hard skills, y en este caso soft skills. Ya hemos venido trabajando en lo que es desarrollo de hard skills. Todos los docentes enseñamos nuestra área de especialización, nos hemos venido preparando, si es matemáticas, biología, inglés, ciencias naturales, son las disciplinas fundamentales y las destrezas fuertes o duras que se las llama, pero esto en el ABR no va a existir por sí solo, debe complementarse con el desarrollo de destrezas blandas y quizá es lo fundamental. Yo diría que en el ABR entre el 85% de todo lo que yo valoro en el estudiante tiene más relación con las destrezas blandas que con las destrezas duras. ¿Por qué razón? Porque si lo estamos preparando
mediante esta metodología vivencial para que pueda resolver problemas, el estudiante va a tener que comunicarse mejor, ser muy flexible, ser un líder, un agente de cambio en esta pequeña escala que quizá yo planteo en el aula de un reto pequeño o medianamente grande, pero sí se va a notar muchísimo la participación y el involucramiento del estudiante para el trabajo en equipo, para la parte de manejo del tiempo, va a aprender a organizarse, a conversar, a buscar un networking de personas que le puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Paola. De lo que nos comparte, entiendo que un reto es una situación que involucra a los estudiantes porque al plantearles este problema real, les estimula para buscar una alternativa que responda de forma adecuada para cumplir con esa meta que se han propuesto. ¿Existen diferentes formas de implementar los retos? Sí, María Angélica. De hecho, justamente en esta sección vamos a entrar ya a lo que es el marco metodológico del ABR. En este caso he tomado como referencia el TEC de Monterrey. Nosotros hemos ya venido adaptando ciertos elementos de este marco metodológico, incluso quizá muchos de ustedes lo han aplicado con ciertos ajustes, pero desde un enfoque general hablaríamos de que partimos siempre de una idea. El docente tiene identificado previamente en su contexto, en su entorno, algo que está sucediendo y que necesite una solución, ¿verdad? Ya con este concepto que en principio es amplio porque no tengo tan claro cómo lo voy a proponer como reto, pero en principio parto de una idea general del entorno, de algo real, no algo de un documento, de un libro, sino de algo realmente que existe y que amerita un análisis. Luego es fundamental que nos preguntemos, pero de una forma muy específica, el cómo. Entonces, acá sí digo, bueno, existe tal, por ejemplo, en una institución educativa X, existe un problema, y yo ya lo tengo determinado. Va a existir esto, entonces digo, ¿cómo puedo resolver, por ejemplo, el hecho de que a nuestros estudiantes no les gusta la matemática? Es algo que se me ocurre ahora. Tengo preguntas específicas que me hago como docente y digo, por aquí puedo trabajarlo al reto. Entonces, al tener ya más claro este enfoque, puedo empezar a articular este reto, a plantear y digo, el reto para mi grupo de estudiantes va a ser el siguiente. Entonces, ¿qué queremos crear en torno a esto? Es muy importante acá que se le diga al estudiante que no va a existir reto sin solución. O sea, yo voy a proponer el reto y los estudiantes van a lograr las diferentes maneras, van a buscar diferentes opciones para darle solución. Pero no quiere decir que voy a valorar a un equipo de estudiantes de la misma forma que valoro el esfuerzo de otros, sino que en este sentido cada persona, cada estudiante va a realizar su propia propuesta de solución y va a ser lo suficientemente válida con el acompañamiento del docente para poder medir los logros que finalmente se alcancen. Adicionalmente, ya cuando estamos en materia, ya hemos empezado el proceso, ¿verdad?, de construcción de esta metodología y de aplicación real de la misma, debemos generar algunas preguntas guía que van a salir siempre de las necesidades de aprendizaje que tengan los estudiantes. Y en este sentido es fundamental que como docentes propongamos algunas actividades o recursos, enviarles a revisar tal método, tal información, hacer un benchmarking incluso de lo que está pasando. Un benchmarking es una comparación de lo que existe ya en el mundo y está funcionando. Para hacer un benchmarking adecuado, debo compararme con lo que hacen los mejores. No me puedo nunca bajar de nivel, sino en tal institución de Inglaterra, por ejemplo, ha funcionado muy bien tal metodología, tal herramienta. Y esa va a ser la inspiración que yo necesito para plantear mi posible solución.
el estudiante asume un rol protagónico aquí, y aquí empieza justamente su aporte, porque va a ser él quien me pida al docente la orientación y el camino para poder lograr cumplir con este reto. Una vez que ya hemos cursado un proceso que en la UTPL, por ejemplo, se lo desarrolla a lo largo de un semestre, llegamos a una fase ya de solucionar el problema. Es decir, nuestros estudiantes lo que hacen es comentarnos cuál ha sido todo ese proceso que siguieron para poder solucionar el reto. En este sentido es fundamental que nosotros podamos ir evaluando y registrando este progreso de una manera formal e informal. Ya va a depender mucho de la organización interna que hagamos nosotros, pero al final lo fundamental es que nuestros estudiantes puedan generar algo tangible de todo esto. Que todo ese esfuerzo no se quede únicamente en la aprobación de la materia, sino que se genere en esta solución, sea lo suficientemente visible para que incluso les sirva este insumo a otras personas que quizá lo podrían tomar como referencia. Y si estamos hablando de solucionar un problema real, pues para ello justamente lo vamos a utilizar. Es fundamental acá también la autorreflexión del estudiante y sobre todo que se genere un producto mínimo viable, que ya lo veremos a continuación. Puede ser de un problema a pequeña, mediana o gran escala. Esto es independiente, pero siempre un tangible. El ABR necesita que realmente el estudiante presente la información de manera visible y tangible para que pueda ser adaptada y utilizada por los interesados o por los usuarios finales. Les hablaba del producto mínimo viable y acá es fundamental que reconozcamos algunas de las características de lo que es un producto mínimo viable. En realidad siempre vamos a partir de la idea que tenía para resolver ese problema. Luego genero algunas opciones y voy haciendo ajustes para poder identificar si lo que voy a entregar como solución es o no adecuado. Se habla de productos mínimos viables de diversos tipos. Por ejemplo, podemos considerar una página web, una aplicación móvil, un repositorio de documentos. Hablamos de un sinnúmero de variantes y aquí cabe indicar que siempre debo buscar la funcionalidad de este producto mínimo viable o de este tangible que voy a entregar y de preferencia que sea validado por la persona que se va a ver beneficiada. A veces solamente en el aula, si dejamos la solución desde un análisis muy aislado, sin contar con la opinión del futuro usuario o de la persona que va a utilizar este tangible, difícil es que podamos lograr cumplir con el reto de manera adecuada. ¿Por qué razón lo digo? Porque a veces podemos estar dejando de lado la opinión tan importante de lo que el usuario necesita en realidad y puede que creemos una solución que para nosotros parece ser magnífica, pero que al final no le sirve tanto al usuario final, al usuario que ya va a utilizar este tangible. Si es el repositorio, pues, y si es, por ejemplo, para una institución educativa, tengo que buscar a las personas clave que me van a ayudar validando, dando una retroalimentación para poder efectuar ciertos ajustes en lo que estoy creando como posible solución. Y en este sentido, vamos a conversar también sobre algunas metodologías. Sí, Paola, de lo que voy viendo, podríamos decir que incluso el ABR representa un reto para los mismos docentes. ¿En qué metodologías podrían apoyarse para implementar estos retos? Gracias, María Angélica. Sí, en realidad es un reto también para nosotros, para los estudiantes,
pero creo que es una metodología que va acorde a las nuevas tendencias, como ya lo veníamos discutiendo. Y acá sí quisiera partir de algo fundamental que nos lleve luego a escoger una metodología adecuada. No está escrito qué método específicamente me va a servir a mí para un reto X, ¿verdad? Sin embargo, de manera muy general, sí decirles que es fundamental que comencemos por un análisis del impacto que queremos lograr a través de la consecución de este reto. Analizar con qué recursos cuento, con qué recursos tengo quizá un presupuesto, tengo acceso a un laboratorio, tengo la posibilidad de invertir, ¿no es cierto?, para poder generar estas ideas con una mejor calidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para poder lograrlo? Sobre todo, nunca perder la idea o el foco de lo que quiero lograr. ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir en cada paso que voy a dar en la implementación de este reto? Algo que creo que es sumamente importante es el networking, el poder lograr identificar especialistas que me ayuden a lograr el objetivo de lo que es la implementación del reto. Un docente normalmente domina su disciplina, tiene una muy buena intención en el sentido de hacer las cosas bien, pero a veces necesitamos alguien experto en tecnología, por ejemplo, o necesitamos a una persona que domine las finanzas, que nos pueda colaborar con ciertos lineamientos de otras áreas, porque el ABR es multidisciplinario y eso no quiero olvidarme de decirlo, que siempre estos retos tienen o son mucho más factibles y generan mejores resultados cuando los trabajamos de un modo interdisciplinario. Entonces acá, algunos de los métodos más conocidos que podemos trabajar parten, por ejemplo, primero de la necesidad que tengo yo como reto, ¿no es cierto? Uno de los más conocidos es el design thinking o es el pensamiento de diseño en español. Se lo llama así porque se asemeja mucho a lo que hace un arquitecto cuando construye su casa. Cuando estamos en esa situación, el cliente, ¿verdad?, que va a recibir la casa, no es que el arquitecto le entrega la casa directamente, sino que va diseñándola en función a las necesidades que tenga el futuro usuario. De esto se trata el design thinking, de crear o de lograr solucionar los problemas de una manera creativa sin perder de vista al usuario, a la persona que se va a ver beneficiada y sobre todo el poder desarrollar este nuevo producto, prototipo, repositorio, documento, guía, no sé, el producto mínimo viable que yo quiera crear para darle un valor agregado y sobre todo que pueda ser útil para la persona que lo estoy diseñando. El design thinking tiene un proceso muy interesante, es realmente, yo creo que algo fundamental, en esta imagen lo resume muy bien, es centrado en las personas, porque nunca perdemos de vista al usuario final. Es iterativo porque reiteramos, ¿no es cierto? Nosotros estamos creando, ajustando, viendo si va a ser efectivo o no, siempre con una planificación del tiempo adecuada, porque nos ceñimos a eso. No quiere decir que vamos a demorarnos 1 año o 2 años en resolver el reto. Los estudiantes en este sentido deben estar preparados con una planificación adecuada para poder trabajar con calendario. Y el docente también, orientado a la acción. Habrán periodos quizá un poco pasivos, pero nosotros debemos darle ese toque para que nunca se pierda de vista lo que se quiere lograr. Y finalmente, cuando ya tengo definido esto, decir, la idea para solucionar el problema es la siguiente. Colaborativo, por supuesto, porque los estudiantes no van a trabajar solos, si trabajan multidisciplinariamente mejor y también con el docente que va a estar involucrado. Esta metodología activa o ágil de Design Thinking cumple 5 procesos fundamentales. Primero, la parte empática,
es decir, conocer qué quiere mi usuario, qué requiere tal institución educativa, qué se necesita en la ciudad de Loja, cómo puedo transformar tal situación. Entonces, el ser empático, por supuesto, va a requerir de procesos más específicos e incluso algunas herramientas que me permitan detectar necesidades. Y luego sí poder definir qué y cómo lo voy a hacer, con qué ideas yo voy a presentar mi posible solución a este reto. Y luego sí, algo fundamental es el prototipado. Un prototipado básico en este punto, en el que yo ya tengo, si es por ejemplo una app, una página web o un repositorio, ya tengo cierta idea de cómo la voy a construir. Y me valgo de mi conexión o de mi networking para poder lograr conseguir los insumos que me permitan prototipar de manera adecuada. Es un prototipo básico que no todavía escala a la empresa, pero sí puede ser un prototipo de aula, perfectamente, que yo lo pueda como docente validar. Y acá es muy conveniente también la opinión de otras personas o de otros involucrados para que me comenten si en realidad está siendo efectiva o no esta propuesta que estoy desarrollando. Y finalmente, la parte de evaluación, el hecho de medir si en verdad estoy teniendo los resultados que quiero lograr, es un testeo, se puede decir así, de todo este proceso que estoy diseñando para los usuarios. Es fundamental acá que exista siempre el acompañamiento del docente, porque el alumno no lo va a aplicar por sí solo, y por ello, si nosotros lo queremos implementar, debemos revisar un poquito qué implica cada fase y cómo puedo ir generando a lo largo de una línea de tiempo base que mi estudiante se comprometa y que pueda motivarse también en cada una de estos procesos hasta lograr presentar ya un resultado un poco más tangible o más específico. Otra metodología que incluso estamos utilizando en la UTPL es la de Outliers School. En este sentido, este método también se basa en Design Thinking y en el aprendizaje vivencial. Lo que se quiere es lograr estas nuevas ideas de diseño educativo tengan una narrativa, o se conviertan en un producto mínimo viable, prototipando las diversas soluciones que puedan existir. Lo fundamental de Outliers, y acá es necesario también mencionar que la Dirección de Innovación ha hecho muchos esfuerzos para que los docentes de UTPL nos formemos en esta metodología, y creo que ha dado muy buenos resultados porque complementa perfectamente el pensamiento de diseño con el aprender haciendo, pero siempre con una línea de tiempo planificada. O en este caso también con la guía o mentoría del docente. Se asemeja mucho a la metodología anterior, pero en este caso sí dejamos claro que una de las principales diferencias sería que acá generamos un producto visible y que se utiliza mucho la narrativa y la línea de tiempo que nos permita descubrir cuál es el camino que voy a seguir para resolver el reto. Ya depende de cada docente cómo se acople o cuál metodología va a seleccionar. Y finalmente en esta sección decirles que para todas las áreas del conocimiento van a haber metodologías interesantes. Por ejemplo, Scrum es una de las más utilizadas para el desarrollo de software. En el área técnica lo conocen muy bien. Son metodologías ágiles que les permiten de manera coordinada entre docentes y estudiantes identificar el cómo voy a proponer la solución para este problema que hemos planteado en el aula, y algunas también que podrían ser interesantes son Extreme Programming, Kanban, Scrumban, muchas más que las podemos ubicar en la web. Muy interesante, Paola. Me parece que para los docentes el ABR puede proporcionar una perspectiva mayor del desempeño de los estudiantes en una actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la forma apropiada para evaluar un reto? Gracias, María Angélica. Sí, en este sentido, bueno, creo que todos nosotros como docentes conocemos los conceptos ya de las dos formas
que comúnmente tenemos o podemos utilizar para evaluar a nuestros estudiantes. La evaluación formativa, que es fundamental en esta metodología activa, y la evaluación sumativa, que por supuesto va a ser importante, pero no la más importante para el propósito del aprendizaje basado en retos. Ambos tipos de evaluación nos van a proporcionar la evidencia del logro real de nuestros alumnos en función a los resultados de aprendizaje que hayamos planteado en el sílabus. Nosotros sabemos muy bien que al final, dentro de la estructura curricular o de nuestros programas, va a ser fundamental que el estudiante pase o apruebe la materia. Eso es fundamental y no lo estamos obviando. Sin embargo, a veces nos olvidamos un poquito de medir estos esfuerzos de los alumnos durante el transcurso de un proyecto, de una propuesta que le hemos dado. Más aún, si hablamos del ABR, lo que va a primar es la evaluación formativa. ¿Por qué razón? Porque en este tipo de evaluación lo que nosotros hacemos es reconocer ese esfuerzo por desarrollar otras destrezas, por su liderazgo, la forma en que comunica la idea, que es necesario también que acá demos un aporte como docentes, un monitoreo permanente de lo que nuestros estudiantes están haciendo y que vayamos dando retroalimentación a lo largo de todo este proceso. Entonces, acá prima mucho la parte formativa, el involucramiento de docentes y estudiantes, pero para ello voy a necesitar algunas herramientas que son sumamente interesantes y aquí quiero comentarles algunas experiencias de lo que hemos venido realizando. Se utilizan mucho rúbricas, claro, tienen que estar muy bien socializadas con los estudiantes a priori, no después sorprenderlos con una rúbrica durante todo el proceso. Si yo, por ejemplo, voy a generar presentaciones parciales durante el desarrollo del reto, deben tener ellos conocimiento de la rúbrica con la que van a ser evaluados y los criterios también tienen que estar muy claros. Van a ser presentaciones a externos, en ambientes reales o quizá con los propios usuarios. Voy a evaluar los productos o prototipos parciales que los estudiantes me entregan, quizá un breve informe, un artículo, un video grabado por los estudiantes. Es muy interesante que ellos vayan plasmando en videos o en audios, quizá, alguna información que crean clave y que pueda recibir retroalimentación durante el transcurso desde la implementación de la metodología. La autoevaluación también es fundamental. Como usted verá, María Angélica, no es un proceso fácil, pero sí es posible. Y acá sí contarles que los hemos venido formando ya a nuestros alumnos para que sean capaces de realizar un elevator pitch. Es un breve discurso que realizan al final, ya cuando culminamos el semestre, de todo lo que hicieron en el proceso, pero sobre todo de lograr convencer, no le llamemos vender la idea, sino de convencer al usuario de que su propuesta es la más interesante, la más novedosa, la que más me conviene a mí como usuario adaptar. Acá hemos visto mucho de nuestros estudiantes, muchísimo potencial y en eso justamente se plasman las destrezas blandas de las que hablábamos antes. ¿Por qué razón? Porque se aplican otro tipo de destrezas. Es fundamental acá, yo también les invito a utilizar elevator pitch, así no sea en ABR, pero en otras metodologías, porque es donde el alumno en realidad conecta todo el proceso. Viene una parte incluso metalingüística que se activa en su cerebro para poder comentar y compartir qué hizo y por qué es importante. Entonces, no es solo que comenta, sino que también se siente orgulloso de lo que hizo y siente que va a cambiar el mundo, lo que llamamos un cambio de mindset, que sería la mentalidad diferente del estudiante, ya no una mentalidad donde tengo que leer, memorizar y dar un quiz de 10 preguntas, sino que hice todo un proceso que me lleva finalmente a estar más motivado. Y acá quería compartirles el link para el repositorio, acceder al repositorio de los proyectos de semestre Ascendere, de la metodología basada en retos que ya se han aplicado en la universidad.
Es fundamental, si ustedes están interesados en aplicarla, que lo revisen y que sobre todo puedan identificar algunas oportunidades para poder realizar o aplicar la metodología en el corto plazo. No necesariamente se lo debe implementar siempre, no es totalmente obligatorio de que se lo haga a través de la estructura de convocatorias. También puedo empezar ganando cierta experiencia en el aula, viendo cómo puedo en pequeña escala identificar un problema, formular un reto y medir, luego me preparo y una vez que estoy ya listo, pues participo no solo en convocatorias internas de retos, sino también ya a nivel externo, que las hay muchas, y ustedes verán que hoy en día hay diversas oportunidades también en este sentido. Finalmente, Paola, luego de ver los aspectos que intervienen en la implementación del ABR, me gustaría saber qué rol desempeñan tanto el profesor como el estudiante en la ejecución del reto. Sí, María Angélica, justamente en la parte, ya en la recta final de este webinar, he querido resumir algunos de los aspectos fundamentales que nos llevan a pensar en el rol que debemos asumir si queremos plantear un reto. En primer lugar, el docente debe garantizar que este reto sea pertinente y que tenga estrecha relación con los resultados de aprendizaje de la asignatura en la que lo voy a trabajar, y si es de forma multidisciplinaria, necesito que exista un involucramiento de todo el equipo de docentes que van a formular. Entonces, desde cierta asignatura voy a trabajar tales destrezas o tal contenido, y yo, como docente quizá de otra carrera o de otra área, también me involucro para hacer exactamente lo mismo, pero sin descuidar los resultados de aprendizaje. Pertinente en el sentido de que, por ejemplo, si lo estoy proponiendo para el área técnica, tiene que ser un proyecto que vaya por ese camino. No puedo proponer un reto que corresponda quizá al área sociohumanista. Entonces, tiene que haber en este sentido la coherencia. El no perder de vista la importancia del desarrollo de hard skills, pero sobre todo de soft skills, que es un tema fundamental hoy en día. De hecho, ya estamos incluso con algunas iniciativas de formación en emprendimiento, emprendo sobre todo, lo que son desarrollos de soft skills, porque es fundamental que los docentes primero las adquiramos para poderlas transmitir a los estudiantes. Asumir un rol esencial de mentoría. El mentoring es fundamental acá. No lo podemos dejar solo al estudiante, hay que irle guiando, trabajando de forma colaborativa con él, de manera interdisciplinaria, gestionando incluso el acceso a ciertos recursos, ciertas asesorías, porque como lo decía inicialmente, no sabemos todo, entonces debo conectar con personas que dominen ciertas disciplinas para poderlo hacer, y la motivación permanente a los estudiantes. Si el docente cree en sí mismo, el estudiante va a sentir eso y se va a ver muy motivado para poder lograr la consecución de este reto, o caso contrario, no tendríamos los resultados que queremos. Entonces, lo he puesto incluso como la parte fundamental, automotivarnos, aunque vivamos tiempos muy difíciles. Les comento que ha sido posible para varios de nuestros docentes desarrollar proyectos del ABR y con mucho éxito. Lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Y finalmente, el rol esencial o protagónico que debe tener nuestro estudiante, hacer una metodología activa en la que se involucra en una situación real, tendría que estar siempre capacitado para resolver o enfrentarse a situaciones complejas de su realidad, de su contexto, potenciar en ellos siempre el trabajo colaborativo. Hemos visto que ellos se involucran de manera activa, que tienen un rol protagónico porque buscan, hacen benchmarking, investigan, ¿es pertinente o no mi solución? Se enfocan en generar soluciones eficaces y sobre todo que sean significativas, que tengan sentido de una manera crítica, que puedan aplicarlas y que identifiquen oportunidades. Siempre el ABR va a tener como
punto final o ese valor agregado de la metodología es que nuestro estudiante logre tener mayores oportunidades. Quizá estos primeros prototipos de aula que generan a través del ABR puedan convertirse luego en sus propias empresas, escalándolas ya al ámbito empresarial. Tiene mucho sentido. Hemos contado ya con experiencias reales en donde pasamos del aula a la vida empresarial. Y para finalizar, he traído algunos, he seleccionado a algunos docentes y estudiantes destacados, en este caso al magíster Ramiro Ramírez, quien nos comentó que la experiencia de él ha sido muy gratificante en el ABR, por cuanto ha podido trabajar en proyectos reales en los que sus estudiantes se han involucrado de principio a fin, evidenciando que el trabajo en equipo es lo fundamental para lograr dar soluciones efectivas. Y sobre todo, algo fundamental que él nos sugiere es que no solamente, y miren cómo se complementa, formemos al estudiante en la parte disciplinar, sino en otros aspectos, aparte de lo técnico, en la expresión oral, en gestionar proyectos, es fundamental. Aquí cabe indicar que Ramiro, dentro de sus iniciativas y del apoyo al LEAD que realiza, también ha creado ya una opción para que los docentes evaluemos, es un software, Educameter, en conjunto con un equipo de docentes del Departamento de Ciencias de la Computación, y lo tienen ya a Educameter, a este servicio, para que todos los docentes podamos acceder. O sea, ya está totalmente activo y nosotros podemos hacer uso de esta nueva opción para evaluar nuestras clases, por ejemplo. Y en este sentido he traído su experiencia porque es algo que nos motiva a continuar. Es un docente destacado y ustedes podrán buscar sus proyectos también por si les interesa. Y finalmente, experiencia de una estudiante nuestra de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Sarita Espinosa Guzmán. Es fundamental comentar que aparte de ser un excelente estudiante en el dominio de la parte lingüística del inglés o metodológica también, ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar en 2 retos, creando la aplicación English Traveling Go, es un videojuego que hicieron sobre diferentes atracciones turísticas de la ciudad de Loja, para lograr transformar la forma en que aprendemos inglés, utilizando situaciones reales de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Y sobre todo acá, algo que nos comenta ella es que destaca mucho el trabajo en equipo y la interacción que podemos lograr con el ABR. Muchas gracias, Paulita. Realmente el recorrido ha sido muy interesante. Hablo personalmente, creo que he descubierto muchas cosas que desconocía del aprendizaje basado en retos. Y ahora también le vamos a dar el paso al doctor Carlos Correa, director del Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, que nos quiere dirigir unas palabras. De mi parte, muchísimas gracias, Paola. Gracias, María Angélica. Gracias, María Angélica. Felicitar y agradecer muy especialmente a Paola por esta explicación tan didáctica, como ella siempre lo hace, sobre esta metodología tan interesante que es precisamente el aprendizaje basado en retos. A nombre del Vicerrectorado de Modalidad Abierta, reitero mi agradecimiento, Paola, a usted, a todos los compañeros que han trabajado en esta serie de webinars y también, por supuesto, a todos los participantes. Sin duda, sin ellos, sin su ayuda, sin sus preguntas, sin sus comentarios, esto no tendría mucho sentido. Los invito siempre a revisar cada vez estos webinars que los tenemos alojados en la página del Laboratorio de Innovación Docente, LEAD, en la serie de webinars del IPED. Por nuestra parte, muchísimas gracias a ustedes y pues desearles también una feliz Navidad, aun cuando en estas circunstancias de la vida nos están llevando, pero siempre será bueno decir, hay que buscar lo positivo, hay que buscar las oportunidades de la vida.
feliz Navidad y que tengan, por cierto, un venturoso año nuevo. Muchísimas gracias.